Un saludo a todos en este nuevo video. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Espero que todos estén bien. Antes de comenzar, primero que nada, gracias a todos por el apoyo en esta serie de videos. Eh, Realmente agradezco todo su feedback, todo su apoyo, todos sus comentarios. Realmente creo que estamos haciendo lo mejor que podemos para poder proveerles a ustedes la mejor información. Y gracias. Realmente estoy muy agradecido. Antes de comenzar, quiero primero recordarles a todos que, como les comenté previamente, estoy vendiendo un texto en Amazon, el cual se llama Panorama Internacional, una mirada a la geopolítica internacional e historia en verdad periodo 2016 al 2017. Pueden encontrarlo, está abajo el link, en su versión en Kindle o en su versión de tapa blanda, para aquel que esté interesado en verdad aprender un poco sobre el conflicto israelí o sobre el conflicto sirio, o un poco de historia sobre eventos que acontecieron en este periodo de tiempo que he mencionado previamente. Y dejándose a un lado, moviéndonos un poco más hacia adelante, también les voy a dejar ahí abajo una columna que he publicado en Diario Judío. Es un periódico en México muy bueno. Esta columna básicamente creo que a muchos de ustedes les va a interesar, porque básicamente hablo sobre el desastre político, no político, pero geopolítico y militar que ha causado los Estados Unidos, tanto en Afganistán, en Siria e Irak, y cómo realmente los cambios estratégicos de geopolítica que ha presentado tanto el presidente Trump como el presidente Obama, y creo que realmente va a ser de su agrado. Así que la dejo ahí abajo para que la puedan leer, puedan ver la cantidad de dinero que el país que más dinero gasta en aspectos militares ha tenido grandes desastres en los últimos pasados 20 años, posterior, diría yo, a lo que fue la operación Tormenta del Desierto en el 91 para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Ahora, como les comenté, antes de comenzar el video vamos a darle una noticia internacional de bastante importancia, diría yo. Y es que, para los que no lo sepan, el ejército iraquí ha sacado, literalmente ha sacado o expulsado a los peshmerga que estaban en la gobernación de Kirkuk. Para los que no lo sepan, pues básicamente debido a los combates y debido a la guerra civil que hay en Irak, y debido a la presencia de Daesh en toda esta zona al oeste de lo que es el Kurdistán iraquí, y debido a que los peshmerga junto al ejército iraquí y muchas milicias chiitas, tanto iraquíes como afganíes, básicamente pues expandieron su presencia, en este caso me refiero a los kurdos iraquíes, y expandieron sus fronteras desde lo que es el Kurdistán iraquí hacia lo que es, verdad, otras provincias y gobernaciones. Y dentro de estas provincias que ocuparon los peshmerga, está la gobernación de Kirkuk, la cual básicamente es para los kurdos, para los que no lo sepan, o básicamente sería como la Jerusalén, básicamente, de los kurdos. Dicho eso, también cabe destacar que, como ya hemos hablado previamente, y para los que no lo sepan, pueden buscar mis videos anteriores en los cuales hablo básicamente y explico la situación con los kurdos en Irak, un poco de historia, qué país es el único país que realmente apoyaba el que en el Kurdistán iraquí hubiera un referéndum, era Israel, por qué Israel lo hacía, explico los vínculos, explico también por qué países como Irán y Turquía se oponían a esto. Así que vayan y búsquenlo. Entrar al canal y buscan este video, creo que es un video muy interesante. También cabe destacar como noticia muy importante, como podemos ver aquí en inglés, y es que el presidente Vladimir Putin decidió hablar directamente con el presidente de Turquía, Erdogan, sobre la situación militar en Siria. Realmente el presidente Putin se ve muy interesado en poder lograr una negociación pactada para acabar con el conflicto sirio. El problema es realmente que los kurdos tienen una buena porción territorial, tienen más del 22% de todo el territorio sirio en su control. Y a pesar de que, como les voy a enseñar pronto o más adelante en este video, pues Turquía ha estado bombardeando a los kurdos en el norte de Siria, realmente no ha tenido éxito. Y la franja esa que básicamente vamos a ver ya mismo en el mapa, que controla
el ejército turco junto a un grupo de rebeldes que son bastante moderados, que no tienen tendencias religiosas ni tampoco islamistas, junto también al ejército libre sirio, se ha quedado estática. Esa porción territorial no se ha expandido. Y esto pues básicamente le ha hecho entender específicamente a Rusia de que Turquía realmente no va a poder expandirse, y algo muy importante, ya que ahora vemos otras movidas de Turquía para poder movilizarse hacia otras zonas de Siria. Ya llegaremos ahí. Ahora, también dejando esta noticia a un lado, cabe destacar pues, que realmente hay problemas en la frontera entre Israel y el suroeste de Siria, específicamente lo que es el territorio de los Altos del Golán. Para los que no sepan por qué los Altos del Golán es un territorio anexado hoy día por Israel, el cual fue anexado en 1981, vayan a un video que también tengo en mi canal, en el cual hablo básicamente sobre los Altos del Golán. Es un video en el cual solamente hablo sobre los Altos del Golán, su población, la situación política y militar en esa zona, la cantidad de bases militares que Israel tiene en esa zona, bases aéreas, etcétera. Y creo que es un muy buen video para poder entenderlo. Ahora, dejando esto a un lado, esta semana pasada, ¿verdad? El ministro de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Del gobierno ruso decidió ir a Israel en una visita no oficial, que posteriormente sería oficializada, y la cual es la primera vez desde 2012 que este señor, ¿verdad? El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ¿verdad? Viaja a Israel para reunirse con su contraparte y hablar sobre la situación entre la frontera entre, ¿verdad?, los Altos del Golán y el suroeste de Siria, donde básicamente grupos como Hezbollah y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tienen cuarteles y presencia cercanos a la frontera, algo que a Israel bastante le preocupa. Y es por ello que en el día de ayer el ejército israelí atacó con tanques, o sea, esto es bastante serio. O sea, el ejército israelí estaba movilizando por las pasadas 2 semanas bastantes unidades claves, y en el video de los Altos del Golán les hablo sobre esas unidades claves, para que estén pendientes, que no comienza un conflicto en los Altos del Golán. Yo veo esto como algo realmente complicado, pero aún así, ayer, insisto, y regreso a lo que le estaba comentando, el ejército israelí atacó con tanques efectivos, ¿verdad? Con tanques efectivos leales al gobierno de Bashar al-Assad en las afueras de Yarnaba, el cual básicamente es una ciudad en Quneitra. Cabe destacar que también es en esta zona donde está presente ¿verdad? Y permítanme utilizar el mapa, creo que no lo estamos utilizando y creo que me parece relevante para que lo podamos ver un poquito mejor, para que vean esa zona a la que me refiero. Permítanme poder mover un poquito aquí, déjame dar un zoom a esto. Creo que realmente no lo estamos viendo claramente. Esto es básicamente los Altos del Golán, ¿verdad? Y esta es la ciudad de Quneitra. La ciudad de Quneitra es una ciudad muy cercana, y antes de la guerra del 67 formaba parte de lo que se conoce como los Altos del Golán. Y básicamente, pues, ¿cuál es el problema de esto? Que aunque las Naciones Unidas están, ¿verdad?, a través de toda esta franja territorial que podemos ver aquí en líneas no demarcadas realmente, pues estos ataques están ocurriendo. Esto demuestra que realmente las Naciones Unidas no están haciendo nada ahí. Ese 5% de todo el territorio de los Altos del Golán que Israel cedió en su momento para que las Naciones Unidas controlaran toda esta región no ha servido de nada, ni para un bando ni para el otro, y menos las Naciones Unidas, los cascos azules han cumplido con ese error. Pero vámonos, antes de irnos directamente a lo que quiero discutir con ustedes acá en The Iresor, permítanme darle una última noticia con respecto a este asunto, y es que el pasado lunes, el ejército israelí o la aviación israelí entró sobre el espacio aéreo sirio y bombardeó unas baterías antimisiles que tenía, ¿verdad?, el ejército ¿verdad?, sirio en el este de Damasco. Esto, ¿verdad?, como respuesta a varios misiles que han estado cayendo. Aproximadamente 3 misiles han caído desde territorio sirio a
hacia zonas abiertas de los altos del Golán. Esta ha sido la política básicamente que ha realizado el gobierno israelí desde el comienzo de la guerra. Diría que realmente no desde el comienzo, pero a partir de 2012, cuando vemos que realmente la frontera israelí o la frontera de los altos del Golán entre Siria e Israel básicamente se llenó, se plagó totalmente de grupos rebeldes con los que Israel tuvo que lidiar en su momento y negociar con ellos, y todavía lo hace, proveyéndole servicios de salud y en su momento ayuda militar, algo que es evidente, y se han encontrado tanques israelíes con insignias en hebreo en esta zona, porque en su momento Israel los ayudó, pero cuando llega Daesh la cosa se complica porque Israel realmente no podía lidiar con Daesh, y Daesh en sus momentos lanzaba misiles hacia los altos del Golán, y Israel, manteniendo su política de atacar cualquier entrada de misiles sobre territorio israelí, aunque este sea, verdad, en el caso de los altos del Golán, un territorio que internacionalmente no es reconocido como tal, pues básicamente bombardeaba a Hezbollah, que aún lo hace, o a centros de donde Hezbollah almacena sus misiles y su armamento, y donde también tiene sus combatientes, o bombardeaba al ejército sirio. Pero eso es todo por lo que esos son todos los asuntos internacionales de los cuales quiero hablar con ustedes hoy. Ahora vamos directamente al desierto sirio. ¿Qué ha estado pasando? Miren, yo he estado analizando este mapa, he estado mirando otros 2 mapas más, y veo un cambio sustancial y muy interesante en la zona de lo que es el oeste de Azukna, con respecto también, sin olvidarnos, a la movilización que están teniendo los kurdos al noreste de Deir ez-Zor. ¿Por qué? Porque hemos visto que el ejército sirio ha apostado por aguantar a Daesh en toda esta franja territorial, no continuar penetrando el territorio, ¿verdad? Diría yo, para conectar al menos la carretera de Azukna con Deir ez-Zor, pero se ha logrado conglomerar a Daesh, aguantarles, y también hemos visto que ya se ha comenzado, o ya se conquistó la ciudad de Al-Mayadin, perdón, número 1, y número 2, algo muy, muy importante también, que es lo que le iba recalcando. Ha aguantado, ¿verdad? O básicamente ha podido fortalecer o reducir en gran porción la franja territorial que tenían grupos rebeldes aquí, ¿verdad? Entre la frontera con Siria y con Jordania, pero a su vez se ha aguantado y ha decidido optar por comenzar a bombardear a Abu Kamal. Abu Kamal, como les he comentado, es esa ruta de acceso clave que tiene Daesh todavía en su poder para conectar a Siria con Irak. Ahora, bombardear a Abu Kamal implica ir por Abu Kamal. No es bombardear a Abu Kamal para quedarse, no vamos a ir por Abu Kamal. No, se está comenzando a bombardear a Abu Kamal. Es algo interesante porque demuestra que realmente el ejército sirio sí busca conectar toda la frontera o toda esta franja territorial que podemos ver aquí hasta Abu Kamal, para después comenzar a empujar desde el noreste de Azukna y mantenerse en constante movimiento hacia el Quraiya, Karaij y Jajen. Ahora, llegado a este punto, es evidente que el ejército sirio está en contra de Daesh, evidentemente, y tiene una estrategia muy buena. Algo muy importante que les olvidé mencionar. Daesh en su miedo, escapando desde Deir ez-Zor, no solamente están viniendo a través del Éufrates en barcos improvisados, sino que también está construyendo túneles, como los que construyó evidentemente en Irak, túneles y trincheras para poder combatir al ejército sirio. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque es evidente que Daesh ha reconocido que en Siria perdió la guerra. Así que básicamente lo que está haciendo es crear túneles y trincheras para dejarlos repletos de artefactos explosivos y matar a soldados, porque saben que perdieron la guerra. Entonces, esto es muy, muy destacable desde el punto de vista de que Daesh da indicios ya, si nos dejamos ya básicamente por lo que ocurrió en Irak, esto es lo que básicamente va a pasar en Siria. Así que básicamente es más que claro que Daesh ha reconocido que va a perder la guerra en Siria. Ahora, también en las vías de Kantara y Aydin acá, hemos visto que hay bombardeos, y disculpen, no, Kantara y Aydin es en Hama, así que estamos un poquito al este
lo digo de manera sarcástica, jamás está al oeste, ya mismo llegaremos allá. Pero dentro de este marco territorial puedo sin duda decirles que el ejército sirio está teniendo unos avances salvajes, o sea, unos avances increíbles. Vemos también que el ejército sirio junto a combatientes tribales ha podido capturar la ciudad de Kasham en Deir ez-Zor, aunque vemos que Daesh ha logrado infiltrarse en el corazón de Deir ez-Zor y ha comenzado a tener unos ataques bastante salvajes en contra del ejército sirio, específicamente en el corazón del casco urbano. ¿A qué se debe esto? A individuos que se hicieron pasar por civiles pero que realmente eran miembros de Daesh. Si realmente van a tener efectos sobre la ciudad de control, ¿verdad? Desde ese punto de vista, a largo plazo no va a ocurrir para nada. Al este de la autodenominada región de Rojava, ¿qué estaba ocurriendo? Primero, las fuerzas democráticas sirias están a solamente 8 kilómetros acá, ¿verdad? Del campo petrolero de Al-Onar. Esto es un campo petrolero clave en Siria, pero clave, el cual Daesh sigue produciendo petróleo todavía. Espero que cuando se vayan, no, lo mismo que han hecho con todos los demás campos petroleros, que los han prendido en fuego y se han ido para que quien lo controle próximamente pues realmente no puede hacer nada. Esto, importante destacar, a diferencia de los peshmergas que cuando se fueron de Kirkuk no prendieron en fuego ninguno de los campos petroleros claves que hay en la ciudad de Kirkuk, la cual es una ciudad, y me refiero, ¿verdad?, en Irak. Es una ciudad repleta de petróleo, con campos petroleros muy importantes, y de hecho cuando el ejército iraquí llegó a Kirkuk, que de hecho no lo mencioné, pero Kirkuk junto a otras 4 regiones más participaron en el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí, o que el Kurdistán iraquí y el señor Barzani promovieron en dicha región, estas zonas, estas 4 regiones, no parte de la región autónoma del Kurdistán iraquí, sí votaron, aunque eran territorios ocupados, pero es otro tema. Ahora, ¿qué también está pasando acá al este de Rojava? Muy importante es que las fuerzas democráticas sirias han capturado la ciudad de Markada y también podemos ver, si me permiten, que en Halsaka, al este de Halsaka, vemos que la presencia del ejército sirio ha sido reducida de manera drástica. Las fuerzas democráticas sirias tienen el corazón de la ciudad de Halsaka, todas sus vías de acceso territorial y de tanques fáciles ahora de mover hacia el sur del Kamshli, donde indudablemente sé que operaciones militares se van a desarrollar ahí, partiendo también quizás también, probablemente, no solamente del norte de Halsaka, cuando verdad terminen con esta poca presencia militar que tienen los sirios aquí, pero también de la ciudad de Talhamis. Básicamente, esto es una ciudad bastante poco relevante, entre comillas, pero militarmente hemos visto que cuando los kurdos se comenzaron a desarrollar por toda esta zona de Halsaka, Al-Kamshli, realizaron muy buenas operaciones militares en todos, o sea, partiendo de Talhamis, y no tengo la menor duda de que en este caso no va a ser la excepción. Vámonos hacia un lugar llamado Raqqa. Raqqa, oficialmente. La ciudad de Raqqa ha sido liberada en un 100% de Daesh. Interesantemente, rápido, ¿verdad?, que se tomó la ciudad. Fuerzas democráticas sirias llegaron hasta el Hospital Nacional de Raqqa, donde básicamente miembros de Daesh estaban allí atrincherados, algunos murieron. La mayoría de los extranjeros, ¿verdad?, miembros de Daesh, que al principio se oponían a dejar la ciudad, realmente terminaron dejándolo hacia, ¿verdad?, para poder ir hacia Deir ez-Zor. Pero rápido que se llegó al Hospital Nacional de Raqqa, se removió la bandeja de Daesh. Esto es un acto muy bueno. Eso, desde el punto de vista simbológico. También cabe destacar que las fuerzas democráticas sirias informaron que pudieron lograr movilizar a 450 civiles o evacuar a 450 civiles que estaban en esta zona o en esta ciudad. Vámonos hacia la porción territorial que vemos que va desde el oeste de Sharanli hasta Yarabulus, que es controlada por el ejército turco y también por las fuerzas democráticas, perdón, por el ejército libre sirio y otros grupos afiliados al ejército libre sirio. ¿Qué está pasando en esta zona? Primero que nada, cabe destacar que
Sí, el ejército turco se ha logrado llegar hasta la ciudad de Albab y cortar acceso desde Alepo hasta Manbij, aunque básicamente esta no era la estrategia que querían los sirios, porque los sirios buscaban llegar hasta Albab y poder, ¿verdad?, controlar esta zona para no solamente contener al ejército turco, sino también poder comenzar a realizar operaciones que les dé acceso, ¿verdad?, desde Al-Arimia hasta Manbij y poder expandirse y poder empujar no solamente a los kurdos, pero sino aguantar a los turcos. Los turcos realmente están teniendo un comportamiento bastante interesante en toda esta zona porque, insisto, no creo que Turquía vaya a anexar toda esta porción territorial, pero la excusa de que no quieren una franja territorial totalmente homogénea desde el punto de vista de control militar, administrativo, político por parte, ¿verdad?, de las fuerzas democráticas sirias y los YPG, me parece un chantaje y una ridiculez, como cuando lo hicieron también hace aproximadamente un año atrás, o casi un año atrás, cuando entraron al territorio iraquí. Es una violación de la soberanía territorial nacional y territorial de Siria al invadir este territorio. Y repito, ya lo hicieron en Irak, cuando entraron al Kurdistán iraquí sin previo permiso del primer ministro de Irak o del parlamento iraquí. Así que a Turquía le importa un bledo. O sea, Turquía realmente lo que quiere es hacer de la suya y realmente su lucha no es en contra de los kurdos, su lucha es por poder tener influencias en Irak y apoyar a grupos terroristas como ya lo ha hecho. Turquía no solamente le ha comprado petróleo de ellos, sino que les ha provisto armas a través de organizaciones no gubernamentales, y también algo muy, muy interesante es que le ha provisto en la frontera, especialmente en la frontera con el Peili, le ha provisto ayuda o servicios de salud a grupos terroristas o a brigadas terroristas que realmente operaron en toda esta zona y que de hecho colaboraron con el ejército turco, con el ejército libre sirio, para controlar toda esta franja territorial. Otra cosa muy, muy importante. ¿Qué ha pasado? Ya hablando de Al-Bab, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer? Ayer ocurrió un acontecimiento increíble. Y es que helicópteros K-50 del ejército o de la aviación rusa sobrevolaron toda esta zona. Ustedes ven estos círculos rojos aquí. Estas son las zonas donde estos helicópteros circularon. ¿Por qué esto es importante? Porque esto denota de que esto es un mensaje desde el punto de vista militar. Creo que posee un poco de experiencia como para poder hablar desde el punto de vista militar. Yo creo que no hay que tener ni experiencia militar para decir esto. Esto es una amenaza a Turquía. Esto es una amenaza por parte de los rusos diciéndole a los turcos: hey, paren, porque si no, nosotros vamos a actuar y estamos aquí. Y yo creo que en esa llamada que tuvo Erdogan con Putin, no solamente era o sea, ya que básicamente Turquía está monitoreando las zonas de escalación que hay en Idlib y hablar sobre ello, no. Era para decirle: aguántate, contrólate y no bajes más de Al-Bab, porque si lo haces vamos a tener problemas serios. Y es básicamente con lo que ha hecho, por ejemplo, los aviones rusos cuando se han acercado a los buques o destructores estadounidenses de la OTAN en el Mar Negro. Es básicamente decirles: contrólense, sigan por otro lado, que nosotros estamos aquí y si se acercan más vamos a tener problemas. Así que ese es desde mi punto de vista lo que yo puedo entender o comprender sobre este asunto. En esta zona donde vemos estos pequeños círculos azules, vemos que básicamente el ejército turco o la aviación turca ha estado bombardeando específicamente en la ciudad de Afrin, ha estado atacando varias posiciones de los YPG. Muy interesante también es el hecho, y vengamos por acá, que en lo que es verdad esta zona acá de Alepo, toda esta zona circundante a Alepo, especialmente al sur del Kaf Hamra, vemos que ha pasado a manos de los rebeldes, una ciudad que es bastante adyacente a lo que es el corazón urbano del norte de Alepo, aunque también vemos que los kurdos tienen una pequeña presencia ahí, pero hemos visto que esta ciudad ha pasado en su totalidad a manos de ¿verdad? de grupos rebeldes, específicamente el distrito también de Zara, el cual ha caído dentro de este marco, ¿verdad?, de poder de los rebeldes.
Acá al sur de Jader ocurrió un evento muy interesante, muy interesante, porque no solamente es una muestra de que los rusos están coordinando con los iraníes a nivel terrenal y los rusos a nivel aéreo, a pesar de los choques que han tenido tanto el ejército ruso como los iraníes en cuanto a coordinación, sí, aunque no lo crean y aunque Irán tenga 13 bases militares y Rusia esté desarrollando algunas 5 más, además de las que tiene ya también al oeste en Tartus, al oeste de Siria, han tenido muchos problemas, ¿verdad? Porque tienen facciones dentro del propio ejército sirio que chocan por quién debe de dirigir ciertas operaciones y la coordinación ha tenido bastantes problemas. Pero hoy al sur de Jader, un jefe militar de Irán visitó esta zona, lo que denota que realmente Irán está coordinando todas las operaciones militares que se van a desarrollar pronto. Y, perdón, no lo mencioné, pero Jader es una ciudad que ha sido recontrolada o reocupada o recapturada por el ejército sirio recientemente. Y aquí viene algo importante. Irán va a dirigir las operaciones que se van a desarrollar para poder llegar hasta Fowa y conectar a Idlib con toda esta franja territorial. Acuérdense que se lo digo. ¿Por qué? Porque el ejército sirio se ha concentrado en comenzar a bombardear posiciones rebeldes y terroristas en Sarakib, en Sarmid y Nagrab, en lo que es Idlib, ¿verdad? En lo que es básicamente la región de Idlib. Y a mí no me cabe la menor duda, creo que la conexión va a ser desde Fowa hasta Idlib y los bombardeos van a hacer que toda esta franja territorial pueda pasar a manos del ejército sirio. Si esto se diera, básicamente yo veo problemas graves para el resto de los grupos rebeldes islamistas y yihadistas que operan en toda esta zona, porque básicamente, o sea, la realidad es que básicamente no tendrían más que Amarat, al-Nu'emam, pero no veo ciudades más importantes que esta. Así que, o sea, en toda esta franja territorial me refiero. Así que le veo un mal día o un problemita serio a los rebeldes islamistas y yihadistas que controlan toda esta franja territorial al noroeste de Siria. Al oeste de Salamía, vemos que Salamía está totalmente claro, todas las rutas de acceso que conectan a Salamía con Homs están conectadas. No están conectadas porque los rebeldes hicieron una operación, ¿verdad? Partiendo desde el noreste de Talbiza, hicieron una operación en la que básicamente, en Salim específicamente, en la ciudad de Salim, en la cual básicamente cortaron la vía de ruta o las vías de acceso terrenal o las carreteras, básicamente, en otras palabras más sencillas, ¿verdad? De Salamía hasta Homs. ¿Qué pasa? Que están habiendo combates bastante feroces con equipo de artillería y también el ejército sirio ha optado por bombardear en Kantara y Aydin en lo que es Hama, ¿verdad? En lo que es al suroeste de Hama. Aquí sí es que aparece esta noticia, la cual la mencioné previamente de manera errónea. Vámonos hacia lo que es Al-Qaritain. ¿Qué ha pasado en Al-Qaritain? Primero, Daesh detonó un SBIT atacando al ejército sirio, el cual está avanzando hacia el noreste de Qaritain. Y esto es muy interesante porque no sé si recuerdan en mapas anteriores cómo básicamente esto estaba controlado, una buena porción territorial estaba controlada por Daesh. Así que no ver a Daesh más en esta región es muy importante, pero no solamente eso, sino que también la ciudad de Tel Dakari, al norte de Al-Qaritain, ha pasado a manos del ejército sirio. O sea que básicamente vemos que el ejército sirio, desde Saad, Kará, Yabrud, Malalula, Al-Qaritain, son ciudades claves al norte de Damasco, las cuales están siendo controladas por el ejército sirio, o sea, y digo claves desde el punto de vista, cuidado, no porque sean ciudades grandes, tengan un montón de población, no, desde el punto de vista de movilización terrenal, porque vemos que desde Damasco hoy se llega hasta Jizia y también se llega hasta Homs, y desde Homs se puede llegar hasta Salamía, y desde Salamía se puede hoy llegar, o se podía haber llegado hasta básicamente Raqqa y luego Maadán. O sea que al menos control Maedán y la posterior ocupación la posterior
los posteriores ataques que el ejército sirio va a desarrollar al sur del corazón de la ciudad vieja de Raqqa se van a dar, por lo que ellos intentarán conectar todo esto no solamente para movilizar tanques, que luego, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Ya que al menos, por lo menos se controlan todas las vías de carreteras que van desde el este de Salamía hasta Alepo, pudiera ser un duro golpe no solamente para los kurdos en toda esta franja territorial de Altabra, sino también hasta Manbij, y también para aguantar al ejército turco, lo cual de hecho el gobierno sirio, al contar con el apoyo de la aviación rusa y el gobierno ruso para este tipo de acciones, deja sin duda y deja más que claro el hecho de que Turquía va a tener problemas serios. Y yo creo que los turcomanos que Turquía apoya se van a tener que aguantar en esta ocasión en vez de tratar de tumbar o de derribar un avión ruso. Por último, y para ir concluyendo ya, en Damasco, los bombardeos en lo que es Jobal y Ain Terma continúan intensamente. También los bombardeos en Karbatna han continuado persistentemente al este de Damasco, en Ghouta, lo que es verdad el este de Ghouta también hemos visto que han habido bombardeos, pero básicamente estos bombardeos del ejército sirio, específicamente en Karbatna, han matado aproximadamente entre 10 y 15 civiles, algo que hay que mencionar. En general no veo nada de cambio significativo ¿verdad? Al norte de Dara. Sí vemos este detalle, no lo había mencionado, que los rebeldes han partido desde Bosra y Al-Musaifira, el este de Al-Musaifira, para comenzar a llegar hasta Suwaida, donde no sé si recuerdan, pero hace varios días atrás un militar, o un general, disculpen, del ejército iraní murió. Pero en concreto realmente no vemos operaciones activas en toda esta zona, ya que es básicamente al norte de Siria, al este y al centro de la ciudad, donde básicamente, y el centro del país, disculpe, donde básicamente, y el desierto, también hay que mencionarlo, el desierto, es donde básicamente vemos esos combates feroces, donde más se han desarrollado. Realmente esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Esta información valiosa, esta información que realmente, ¿verdad? Debemos de difundir para que la gente sepa qué realmente está pasando en Siria, qué realmente está pasando en el Medio Oriente, qué realmente está pasando en toda esta zona, con Israel, en Irak. Es conocimiento, ¿eh? Ahí abajo les dejo el link para el libro y también les dejo el link para la columna. Espero que les haya gustado este video. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias por todo.